La sangre salpicó las losas de piedra, dejando manchas oscuras que no pudieron borrarse, ni con lejía ni con cal. El olor a hierro, impregnado en el aire frío de la sala, se mezclaba con el humo espeso de las antorchas y el olor acre del sudor humano. Nadie pronunció una palabra. Solo se oían respiraciones pesadas y roncas y el roce apenas perceptible de las ropas cuando los familiares se esforzaban por mantenerse alejados del cuerpo que yacía sobre el bloque. Nadie esperaba que la ejecución de la reina de Escocia fuera tan larga y humillante. Los rumores sobre la inminente muerte de María Estuardo comenzaron a extenderse varias semanas antes de que comenzaran los preparativos para su ejecución pública en el castillo de Fotheringhay. Su salud, minada por años de prisión, se deterioraba rápidamente. Las sirvientas autorizadas a entrar en sus aposentos murmuraban que la piel de sus manos se había vuelto gris y seca, con manchas oscuras parecidas a manchas cadavéricas, y que sus articulaciones estaban hinchadas y le dolían al menor movimiento. Según el informe del médico, su respiración era entrecortada, con estertores y silbidos que indicaban inflamación de los pulmones. Los médicos locales propusieron remedios tradicionales: sangrías, cataplasmas de lana caliente, infusiones de ajenjo y cabezas de amapola, pero todo ello no hizo más que agravar el estado general del organismo. Según uno de los capellanes, María apenas durmió durante sus últimos días. Estaba atormentada por visiones y pesadillas. Se quejaba de la oscuridad que, según ella, se cernía sobre la cabecera de su cama y le susurraba palabras sobre el juicio final. Cuando se confesaba, a menudo se interrumpía, como si perdiera el contacto con la realidad. Algunos decían que era un signo de piedad y temor al juicio de Dios, otros que su mente estaba definitivamente trastornada. Los informes de los oficiales ingleses indicaban que la reina, a pesar de su debilidad física, se negaba a reconocer su culpabilidad y solo pedía una cosa: una audiencia pública en la que pudiera expresarse ante todo el mundo. En los aposentos reinaba un olor persistente a mampostería húmeda, mezclado con un fuerte olor a vinagre, que las sirvientas utilizaban para enmascarar el hedor de su cuerpo enfermo. La paja sucia de un rincón había sido sustituida recientemente, pero la sensación de moho persistía en la habitación. Una tenue luz penetraba por la estrecha ventana, pero la mayor parte del tiempo las cortinas estaban corridas para ocultar a la prisionera de miradas indiscretas. Se había reforzado la guardia. Se habían reunido tropas en el castillo para impedir cualquier intento de liberación. En aquella época, los círculos íntimos de la corte estaban divididos por disputas. La nobleza católica esperaba en secreto un milagro o la intervención de potencias extranjeras, en particular de España, que veía en María una aliada. Los consejeros protestantes de Isabel, por el contrario, insistían en que se ejecutara la sentencia lo antes posible para eliminar la amenaza de una revuelta católica. Se conserva una carta de uno de los consejeros secretos en la que se dice claramente: cada día de su vida es un desafío al trono, cada aliento es un motivo de guerra. En los últimos días previos a la ejecución de María, se le comenzaron a administrar fuertes dosis de opio para aliviar sus dolores articulares y facilitarle la respiración. El médico, siguiendo las órdenes de los guardias, dosificaba rigurosamente el medicamento, por temor a que una sobredosis fuera considerada un asesinato. Los sirvientes afirmaban que, después de tomar el medicamento, la reina permanecía inmóvil durante horas, con los ojos cerrados, pero que sus labios se movían silenciosamente, como si continuara manteniendo conversaciones mentales. La noche anterior a su ejecución, según el testimonio de una de las sirvientas, María rezó durante mucho tiempo, arrodillada en el suelo de piedra, hasta que las piernas le fallaron. Cuando la levantaron, descubrieron rastros de sangre fresca bajo el dobladillo de su camisón. Al parecer, se le habían vuelto a abrir unas viejas heridas en las piernas.
ordenó que no se las vendieran, diciendo que eran las últimas heridas que este mundo le infligiría. Al amanecer, los soldados entraron en la sala de ejecución para acompañarla al patíbulo. Estaba pálida, pero se mantenía erguida, sostenida por dos mujeres. Los testigos declararon que su mirada era tranquila, aunque le temblaban las manos. Cuando la llevaron ante la multitud reunida, se hizo el silencio en la sala. El maestro de los verdugos, un hombre alto y de hombros anchos, ya estaba esperando. Ante él yacía un hacha cuya hoja brillaba a la luz de las antorchas. El primer golpe fue impreciso. La hoja penetró en la nuca sin cortar el cuello. La multitud lanzó un grito y solo el sonido claro de la voz del verdugo, que gritaba una oración, rompió el silencio. El segundo golpe fue más fuerte, pero no terminó su obra. Solo al tercer intento se separó la cabeza de María y la sangre brotó sobre el bloque, fluyendo por un canal preparado para tal fin. Los testigos afirmaron que, incluso después de eso, sus labios seguían moviéndose, como si intentara pronunciar una oración. El cuerpo fue cubierto con un paño y se lo llevaron apresuradamente. Los preparativos para el entierro resultaron difíciles. La autopsia reveló signos de enfermedades antiguas, articulaciones afectadas, órganos internos inflamados, ulceraciones antiguas. El embalsamamiento se llevó a cabo en una habitación cerrada, sin que se permitiera la entrada a nadie. Pero unos días más tarde, un persistente olor a cadáver se extendió por los pasillos del castillo. La noticia de la ejecución de María Estuardo se extendió por el castillo más rápido de lo que se tardó en limpiar la sangre de las losas de piedra. Los informes de los oficiales ingleses indicaban que, solo unas horas después de la ejecución, se oían en los pasillos conversaciones en voz baja sobre la identidad de la persona que había insistido en que el asunto se resolviera tan rápidamente. Algunos afirmaban que todo se había decidido en un consejo secreto un mes antes de la ejecución, otros que la orden se había dado de forma repentina, por temor a una intervención de España. En Londres, los mensajeros oficiales enviados a la reina Isabel trajeron una noticia que provocó en ella una indignación manifiesta. Según los cortesanos, gritó que no había dado ninguna instrucción directa y que su voluntad había sido tergiversada. Sin embargo, sus allegados comprendieron que esa reacción no era más que una maniobra política necesaria para evitar un conflicto abierto con las potencias europeas. Los consejeros protestantes estaban satisfechos. La muerte de María significaba que la amenaza católica dentro del reino se había debilitado. En los países católicos, la noticia provocó una ola de indignación. En Madrid, en la corte de Felipe, se declaró que la ejecución de la reina de Escocia era un sacrilegio y una causa directa de venganza. Los sacerdotes españoles comparaban a María con los mártires de la antigüedad y en sus sermones hablaban de su muerte como de un sacrificio. En Francia, donde la reina había pasado parte de su vida, su ejecución dio lugar a misas de duelo, aunque un apoyo abierto podría haber supuesto una ruptura con Inglaterra. Mientras tanto, en el castillo de Fotheringay se ocupaban de que el cuerpo de la reina fuera enterrado según su rango, pero sin fastos excesivos. Los funcionarios protestantes temían que una ceremonia demasiado fastuosa convirtiera el funeral en una demostración de fidelidad católica. Los servicios funerarios se celebraron en la intimidad y el acceso al ataúd fue estrictamente limitado. Según los informes de los guardias, varios sirvientes fieles a María lograron introducir en el ataúd reliquias católicas y cartas que fueron objeto de una investigación. Durante la autopsia realizada con vistas al embalsamamiento, se registraron varios detalles en los informes médicos de la época. Se observó que las articulaciones de las manos y los pies presentaban signos de gota crónica, que el corazón y los pulmones mostraban signos de inflamación prolongada y que la piel de los pies estaba cubierta de úlceras tróficas.
Los médicos explicaron estas lesiones por una estancia prolongada en locales húmedos, la falta de ejercicio y un tratamiento inadecuado. Se utilizaron métodos primitivos. Para ralentizar la descomposición, se frotó el cuerpo con una mezcla de cera, resina y hierbas, y se rellenaron las cavidades con tela empapada en vinagre fuerte. Sin embargo, como escribieron cronistas posteriores, una semana después del entierro, comenzó a emanar un olor nauseabundo de la cripta, y fue necesario proceder a un aislamiento adicional. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Los embajadores ingleses en Francia y España recibieron amenazas y se vieron obligados a solicitar protección. Los barcos mercantes del Mar del Norte comenzaron a ser atacados por corsarios españoles y se multiplicaron los rumores de una invasión. En la propia Escocia, parte de la nobleza, emparentada con María, se opuso abiertamente a la influencia inglesa y exigió el reconocimiento de su hijo Jacobo como único heredero. Al mismo tiempo, en Londres se libraba una lucha entre los partidarios de reforzar la represión contra los católicos y los consejeros moderados, que consideraban que una crueldad excesiva solo provocaría una revuelta. Según cartas conservadas en archivos privados, parece que, inmediatamente después de la ejecución de María, se elaboró una lista de personas sospechosas que debían ser interrogadas y, si fuera necesario, encarceladas. La población tenía sentimientos encontrados sobre esta ejecución. En las ciudades protestantes, su muerte se percibía como una liberación de una conspiración, mientras que en las comunidades católicas de Inglaterra y Escocia se había convertido en un símbolo de martirio. Los sacerdotes celebraban misas de requiem en secreto, mientras que en los mercados y tabernas se contaba en voz baja cómo María había ido a su ejecución con la cabeza alta, sin mostrar ningún temor. Los sirvientes que habían sido testigos de sus últimos días daban testimonios divergentes. Algunos afirmaban que estaba débil, que apenas se mantenía en pie y que sufría un martirio. Otros decían que su espíritu seguía inquebrantable. Según el testimonio de una sirvienta, cuando se la llevaban, nos dijo que iba al descanso, donde no hay miedo ni gritos. Estas palabras fueron repetidas en los círculos católicos, que les dieron un significado casi profético. Poco después del entierro en Londres, comenzaron las reuniones a puerta cerrada, en las que se discutían las medidas a tomar para reprimir posibles revueltas. En el norte del país se reforzaron las guarniciones y se establecieron controles adicionales en los puertos. Pero, como señalaba un oficial militar en su informe, la sombra de la reina ejecutada se cierne sobre cada consejo y cada mercado como un presagio de desgracia. Tras el funeral de María Estuardo, los acontecimientos en Europa comenzaron a sucederse a una velocidad vertiginosa. La tinta de los informes sobre su ejecución aún no se había secado cuando Londres recibió noticias de los primeros ataques de corsarios españoles contra barcos mercantes ingleses frente a las costas de Flandes. Los marineros contaban que los ataques iban acompañados de gritos de «venganza por la reina mártir» y que se clavaban cruces toscamente talladas e imágenes de María en los mástiles de los barcos capturados. En Londres se entendió que la muerte de la reina de Escocia era un pretexto oportuno para que Felipe de España acelerara un plan preparado desde hacía mucho tiempo: la invasión de Inglaterra. En reuniones a puerta cerrada del Consejo Secreto se discutió la posibilidad de lanzar un ataque preventivo contra los puertos españoles, pero se temía que esto condujera a un conflicto abierto y a gran escala. En la propia Inglaterra, la ejecución de María fue un punto de ruptura. En las parroquias protestantes, los predicadores hablaban de la salvación de la nación, pero entre la gente sencilla del norte y de los condados occidentales, donde la fe católica aún conservaba cierta influencia, comenzaron a circular panfletos clandestinos en los que se presentaba a María como una víctima inocente.
En algunos pueblos, los campesinos erigieron cruces de piedra con su nombre al borde de las carreteras. Pronto, estas cruces fueron destruidas en secreto por orden de las autoridades locales. En Escocia, la situación se volvió aún más peligrosa. El hijo de María, Jacobo VI, seguía siendo oficialmente rey, pero ahora se encontraba en una posición en la que cualquier concesión política a los ingleses se consideraba una traición a la memoria de su madre. Temiendo por su vida, los consejeros de Jacobo reforzaron su guardia y limitaron sus contactos con los embajadores ingleses. Mientras tanto, a pesar de su entierro secreto, el cuerpo de María seguía siendo motivo de preocupación para las autoridades. Unas semanas después del entierro en el castillo de Fotheringhay, los guardias y los sirvientes comenzaron a quejarse de un olor nauseabundo que provenía de los subterráneos. Tras un nuevo examen del ataúd, se descubrió que el embalsamamiento se había realizado de forma apresurada e incorrecta y que, debido a la humedad de la cripta, los tejidos se descomponían más rápido de lo previsto. Según el informe del médico, la piel se había ennegrecido y comenzaba a desmoronarse, y el revestimiento interior del ataúd estaba impregnado de líquido. Fue necesario reforzar la tapa y cubrir el ataúd con resina fresca. Este hecho se mantuvo en secreto, por temor a que los rumores sobre el cadáver en descomposición de la mártir provocaran una oleada de peregrinaciones. Los archivos de la época conservan rastros de las negociaciones secretas entre los representantes ingleses y escoceses. De ellos se desprende claramente que Londres pretendía utilizar la imagen de Jacobo para estabilizar la situación, ofreciéndole la corona de Inglaterra a cambio de que se negara a condenar abiertamente la ejecución de su madre. Sin embargo, las cartas escritas por la propia mano de Jacobo delataban un descontento oculto y una frialdad distante. Era consciente de haberse convertido en rehén de un juego político en el que la muerte de su madre no era más que una carta entre otras. En las cortes de España y Francia, la imagen de María se convirtió en símbolo de la resistencia de la Inglaterra protestante. En los monasterios se vendían retratos de la reina coronados con una corona de rosas, y en los sermones su ejecución se comparaba con la crucifixión. Estas imágenes se difundieron rápidamente a través de las embajadas y las caravanas de mercaderes, alimentando el descontento de los súbditos católicos en la propia Inglaterra. En el seno mismo de la corte inglesa, la lucha por el poder se intensificó. Algunos allegados a la reina insistían en la erradicación total de la religión católica, otros en concesiones temporales para evitar una revuelta. Entre los documentos de la época se encuentra una nota de un cortesano que decía claramente: «Hemos cortado la cabeza de la serpiente, pero su cuerpo sigue moviéndose». La situación alcanzó su punto álgido cuando la noticia de la ejecución llegó a Roma. La corte papal condenó públicamente a Isabel y, en conversaciones privadas, los cardenales evocaron la posibilidad de lanzar una cruzada contra Inglaterra. En respuesta, Londres intensificó sus presiones diplomáticas sobre los estados protestantes de Alemania y los Países Bajos, tratando de crear una red de aliados. Pero a pesar de todas estas medidas, la sombra de María seguía cerniéndose sobre Inglaterra. En las calles de Londres, mujeres vestidas con capas negras afirmaban que la reina se les había aparecido para predecir la caída del trono. Los comerciantes contaban que extraños clientes encargaban cientos de pequeños medallones con su efigie. En el norte se celebraban reuniones secretas en las que se pronunciaba su nombre como símbolo de esperanza. En la primavera del año siguiente, se hizo evidente que la ejecución no había resuelto el problema, sino que solo había acelerado el conflicto inminente. La flota española comenzó a reunirse, se multiplicaron los rumores de un desembarco y, según recuerdan los contemporáneos, cada noche había en el aire un olor a angustia más denso que el humo de la pólvora. En verano,
Apenas un año después de la ejecución de María Estuardo, la sombra de su nombre se había convertido definitivamente en un estandarte bajo el que se reunían los enemigos de Inglaterra. La Armada Española, de la que en primavera solo se hablaba en voz baja, estaba ya lista en los puertos de Cádiz y Lisboa. Según los informes de los espías ingleses, en uno de cada 3 barcos se conservaba un retrato de María en un marco fúnebre, entre iconos y crucifijos, y los marineros escuchaban sermones que llamaban a vengar a la reina mártir. En Londres se preparaban para lo peor. Las fortalezas a lo largo de la costa se pusieron en estado de alerta. Los almacenes se llenaron de pólvora y provisiones. En las ciudades y pueblos se reforzaron los controles de lealtad católica. Registros, interrogatorios, confiscación de los bienes de quienes veneraban abiertamente a María. En el norte del país, varias familias fueron expulsadas por participar en misas secretas en su honor. En la corte, a pesar de la unidad aparente, la lucha por el poder continuaba. Los consejeros que habían apoyado la ejecución temían que, en caso de fracaso en la guerra, fueran ellos los señalados como responsables. Los cortesanos moderados recordaban que la eliminación de María no había traído la estabilidad prometida, sino que solo había conducido a la cohesión de los enemigos. Las cartas procedentes de archivos privados de la época conservan confesiones de miedo. Queríamos eliminar el peligro, pero solo hemos eliminado la carne, dejando el espíritu que ahora se cierne sobre todas las mesas del Consejo. Mientras tanto, en Escocia, bajo la presión de Londres, el joven Jacobo Sext firmó una serie de acuerdos que lo alejaban de facto del partido católico. Pero estos documentos no pusieron fin a los disturbios populares. En Edimburgo y Glasgow, varios enfrentamientos entre protestantes y católicos se saldaron con muertos. Los predicadores católicos calificaban abiertamente a Jacobo de hijo de mártir y daban a entender que debía vengar a su madre. Los rumores de milagros se multiplicaban en torno al presunto lugar de enterramiento de María. Los sirvientes que trabajaban en Fotheringay contaban que por la noche se oían pasos y cantos en la cripta, aunque la entrada estaba sellada. Los guardias se mostraban reacios a montar guardia en el subterráneo, y el jefe de la guardia escribía en su informe: «Hay allí un olor que no mata, pero que penetra en la cabeza y provoca pesadillas». La propaganda española explotó estas historias, difundiendo grabados en los que María aparecía radiante, con un ángel colocándole una corona sobre la cabeza. Estas imágenes se extendieron incluso por las ciudades inglesas, a pesar de las prohibiciones, y en algunas parroquias se escondieron en secreto bajo los altares. En otoño, cuando se hizo evidente que los enfrentamientos con España eran inevitables, comenzó a formarse en Londres una leyenda según la cual la ejecución de María era inevitable para preservar el reino. Los escribas que trabajaban para la corte elegían cuidadosamente sus palabras para presentar su muerte como un sacrificio necesario para salvar a miles de personas. Sin embargo, la paradoja era que en los países católicos su muerte se percibía como un sacrificio por su fe, y esta imagen era mucho más fuerte. En noviembre, en un contexto de alerta militar, se llevó a cabo una nueva inspección de la tumba en el castillo de Fotheringay. El médico que participó en el examen dejó una nota indicando que el cuerpo, a pesar del aislamiento con brea, seguía desprendiendo un olor fuerte y acre y que los tejidos del interior del ataúd estaban húmedos. Se temía que, si se abría el ataúd, las reliquias quedaran destrozadas. Por lo tanto, se decidió dejar todo tal cual y sellar la cripta con una nueva bóveda de piedra. Cuando, al año siguiente, las velas de la Armada Española aparecieron sobre el Canal de la Mancha, en su sombra ya se encontraba la silueta invisible de la reina ejecutada, cuyo nombre se había convertido en un arma tan temible como los cañones. La muerte de María no eliminó la amenaza que pesaba sobre Isabel, sino todo lo contrario.
Unió a sus enemigos, reforzó la división en el país y convirtió un problema interno en un conflicto internacional. Las crónicas de la época terminaban sus relatos con estas palabras: ha abandonado el cadalso, pero permanece en los corazones. Su muerte ha cambiado el mapa de Europa.